Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designers. El día de hoy tengo como invitada a Karina Nieto desde Perú. Ella es jefe de diseño e experiencia en una de las tribus en RIMAX Seguros. Bueno, de hecho con Karina nos hemos cruzado mucho en LinkedIn, tenemos muchos colegas en común, pero recién el episodio ha sido una excusa para tomar contacto formal y conversar un poquito más de la experiencia que ella viene teniendo, ya que ella tenía un viaje interesante en su carrera profesional que creo que será muy bueno para quienes nos escuchan, y quienes quieran sacarle también el mejor provecho a todas las experiencias que traen y conocimientos que normalmente solemos empezar a colocar cada uno de nosotros en nuestra mochila. Así que bienvenida Karina, feliz de que estés aquí con nosotros en el episodio. Antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. Gracias, Ale. Lindo conocerte al fin después de tanto tiempo. Bueno, a ver, yo soy Karina Nieto, soy de Ica, pero bueno, como muchas personas acá en Perú, me mudé a Lima a estudiar la universidad. Estudié arquitectura, bueno, pues, trabajé muchos años como arquitecta y hice el cambio de carrera en realidad a raíz de que hice una maestría, ¿no? Y ahí es donde un poco empiezo a entrar a este mundo de diseño de experiencias y bueno, empiezo como ahí a crecer y a encontrar varias cosas. Súper, bueno, bienvenida Karina. Hoy día creo que va a estar bueno el conversar un poco justamente de esos cambios de carrera, el cómo te ha ido sirviendo los conocimientos que traes desde antes. Así que tal vez cuéntanos un poquito más sobre esos inicios en tu carrera profesional y cómo fue pasar de algo, bueno, entiendo que eres arquitecta de profesión, a ya un poco el diseño de experiencias. Ahí, ¿qué ha pasado en el camino que los rumbos te fueron destinando a relacionarte mucho con equipos de diseño? Sí, bueno, a ver, la carrera de arquitectura es linda, la verdad, hasta ahora yo me considero arquitecta. El cambio fue básicamente porque yo desde que terminé la universidad trabajé muchos años en lo que es la parte inmobiliaria, ¿no? Nunca estuve en un estudio de diseño como tal, pero sí en la parte inmobiliaria donde había mucha gestión de proyectos y la verdad me gustaba. Pero en un momento yo sentí que ya no veía un diseño, o sea, como que esa parte que es lo rico de la arquitectura, de la creatividad, de empezar como a plasmar tus ideas, llegó un momento que ya no, o sea, ya no lo veía, era mucho más gestión del día a día. Entonces yo sabía que quería estudiar una maestría, no sabía qué, me di bastante tiempo para buscar y encontré esa maestría en Milán que era de Business Design, que tenía un poco de cosas que me gustaban, no el 100%, o sea, me gustaba, por ejemplo, había temas de emprendimiento, había temas de design thinking, había temas de diseño, pero yo en verdad una parte entendía y una parte no, la verdad, te soy sincera. Entonces tomé el riesgo y yo postulé, hice mis papeles y bueno, al final tuve la oportunidad de irme, ¿no? Y ya estando allá, en realidad fue todo un descubrimiento porque fue bastante holística este máster, o sea, vi cosas de digital, vi cosas también de espacios físicos, trabajé con gente en los proyectos de la maestría, con gente de otras disciplinas como desde diseñadores gráficos, diseñadores de productos, gente que venía de negocio, entonces fue en verdad bastante rica la experiencia, pero en mi cabeza honestamente yo siempre era como que, o sea, yo soy arquitecta y voy a regresar y seguir trabajando como arquitecta, ¿no? Nunca me planteé cambiar de carrera. Y estando allá, cuando ya me toca hacer las prácticas, tengo la oportunidad de hacer prácticas en una consultora y era como rol de UX, UI, practicante básicamente, la verdad. Y ya, entonces me pareció súper interesante y acepté y bueno, y ahí empieza todo, la verdad. Sí, qué interesante. De hecho, creo que nunca lo había mencionado aquí en el podcast, pero porque siempre he dicho que mi carrera frustrada es diseño, pero cuando yo estuve explorando carreras profesionales también exploré arquitectura. O sea, creo que igual mi corazoncito de alguna manera se conectaba con esa parte como de construcción, de creación, así que me identifico un poco contigo por ese lado. Y ya hablando, o sea, luego de tu maestría, este acercamiento con inclusive ya temas de UX, de UI, como mencionas,
¿Qué pasó ya cuando descubriste este mundo de diseño que me imagino eran términos en aquella época todavía acá en Latinoamérica como bastante nuevos? No sé si en esa época también, ya cuando volviste, me imagino, a Perú, ya estaban equipos de diseño con estos perfiles formalmente. Y lo digo formalmente porque en Perú creo que muchas empresas han ido adoptando estos perfiles bajo otros nombres y ya luego es que lo han formalizado. Entonces, ya cómo viste ese regresada a Perú y el escenario más laboral ya en el mundo de diseño, ¿no? Sí, yo fui, la maestría la hice en el 2017, 18 y yo regresé como a finales del 2018. Y tenía, o sea, justo esta duda, ¿no? Tenía este tema si seguía en la arquitectura o me iba a lo que había empezado a ver allá, que en verdad me gustaba mucho porque era súper dinámico. Una de las cosas que me gustó era de que vi muchos proyectos, como era consultoría, creo que en este periodo de 8 meses que fueron las prácticas, como que vi como 8 proyectos, o sea, de muchas cosas y la verdad me pareció increíble, de rubros que en mi vida hubiera podido yo pensar que podía trabajar en eso, por ejemplo, ¿no? Y cuando regresé a Perú, fue bien difícil porque no conocía a nadie. O sea, todos mis amigos, mi networking que tenía eran del mundo de la arquitectura, de la construcción, de la inmobiliaria, y no conocía a nadie. Y sí vi, o sea, o habían estos roles de UX, pero solamente era UX. O sea, no había UX UI, pero no habían otros roles más, la verdad. Y sí fue difícil, en verdad, no fue así como súper rápido que encontré trabajo, llegué y ya, o sea, sí fue una búsqueda, me acuerdo un par de meses, pero bueno, al final entré a una consultora acá en Perú y empecé a trabajar para una empresa de telefonía, como UX, ¿no? Con el rol de UX, pero hacía mucho. Sí, sí, sí me imagino. Y bueno, ya en el camino me imagino habrás ya ido descubriendo como otras disciplinas de service design o ya cómo fue esa regresada y de realmente explorar qué es lo que estaba pasando en Perú que te fue abriendo camino a seguir como que metiéndote más al mundo de diseño acá. Ya acá cuando yo estaba en el rol, yo sabía que me gustaba, ¿no? Porque si no al toque hubiera continuado con la arquitectura. Me gustó, o sea, me di cuenta, por ejemplo, lo primero que tuve que decir era, ¿qué soy? ¿UX o UI? ¿No? Porque hacía un poco las dos cosas. Y yo me di cuenta rápidamente que me iba más por el lado de UX, o sea, si tenía que elegir entre los dos. Y mi forma de darme cuenta, siempre lo comparo mucho con las cosas que yo hacía como arquitecta. Y acá de repente a los arquitectos les va a hacer sentido, pero yo sentía que el rol de UX era mucho más como planificador, como que veía el concepto, lo plasmaba, o sea, con la idea básicamente, pero no tenía que ir al detalle, ¿no? Y el cambio del rol de UI era mucho más ir ya al detalle, al pixel, digamos ya en la parte final, ¿no? Y yo como arquitecta siempre hice más, o me sentía mucho más cómoda haciendo la primera parte, que era como viendo el terreno, entendiendo el usuario, viendo cómo el proyecto empalma en ese sitio. No disfrutaba tanto la parte de hacer los detalles constructivos que también los arquitectos hacemos, ¿no? Entonces como que para mí era, o sea, fue como fácil entender por qué lado me quería ir, entonces empecé yéndome por UX. Pero ya dentro de UX me di cuenta también que había este tema de diseño de servicios, ¿no? Porque en verdad el límite entre productos, servicios, o sea, como que está ahí nomás, ¿no? Y la verdad empecé a hacer, en el trabajo ya hacía temas de servicios, empecé a ver el tema de lo que era journeys, empecé también a tomar cursos, ¿no? O sea, como para empaparme de diferentes cosas. Y ahí me dijo, oye, no, en verdad a mí me gusta más hacer service, ¿no? Entonces el nombre ya existía, no había muchos roles de service en ese momento acá en Perú, creo que había muy poquitos. Todo era UX, creo, pero yo dije, no, o sea, lo mío va por service, ¿no? Entonces empecé como a ir estudiando por ahí. Y después conseguí el rol de service, ya justo cuando entré a RIMAC, y ahí a los pocos meses cambió a ser product owner, ¿no? Pero creo, también tiene un sentido, ¿no? Porque creo que yo de toda mi parte de arquitectura o de ese trabajo que tuve en inmobiliaria, tengo muy este tema de gestión de proyectos, como que lo tenía muy desarrollado porque vi mucho tiempo proyectos de construcción. Entonces como que era fácil para mí o era como un paralelo hacerlo en digital también, ¿no? Claro, sí, sí te entiendo. Y bueno, antes de pasar como a ahondar un poco más en lo que acabas de mencionar de que pasaste a ser product owner, porque sí me interesa como que conozcamos un poco más sobre esa faceta, digamos, que has estado teniendo en RIMAC.
como te digo, antes de pasar a eso, ya, digamos, entrar a la parte de diseño, ¿qué sientes que te ha enseñado cada una de las etapas que has tenido de arquitectura, de tus primeras prácticas, de consultoría? O sea, ¿cómo fue armando o formando tu perfil para seguir encaminándose dentro de todos estos retos de diseño que se te iban presentando, ¿no? Sí, es interesante y la verdad la pregunta me ayudó mucho también a reflexionar y darme cuenta en verdad todo el camino, ¿no? Yo creo que de la parte de arquitectura lo más interesante es, o sea, cuando uno estudia arquitectura en verdad tiene una empatía y una ¿cómo se dice? El terreno, el espacio, el contexto es demasiado importante. O sea, uno no puede diseñar o sea, de la nada, ¿no? Tienes que realmente empaparte de lo que hay en el lugar, ¿no? Entonces tienes, como que eso es un elemento muy fuerte para los arquitectos y las personas, ¿no? Porque realmente nosotros diseñamos para las personas. Entonces eso para mí fue como fundamental y fue como bien importante cuando pasé a ver la parte de diseño ya más de experiencia, ¿no? Como que siempre en mí fue algo presente, ¿no? De la parte cuando trabajé como arquitecta, que fue gestión de proyectos, creo que el trabajar con gente de diferentes disciplinas, porque yo trabajaba pues con ingenieros de todas las especialidades, probablemente clientes, proveedores, entonces creo que esa parte también fue bien interesante porque como que tenía cierto manejo, sin saber creo, en verdad, de resolver ciertas cosas y también cuando estás, digamos, en obra, resuelves en el in situ, ¿no? En el lugar, ¿no? A veces vas ahí y tienes que resolver ahí, no hay como mucho, o sea, planificación antes, ¿no? Hay cosas que aparecen. Y de la parte de consultoría, especialmente la experiencia que fue en Italia, fue súper bonita ahora que lo recuerdo porque volver a ser practicante después de tanto tiempo, porque uno ya tiene una vida, al comienzo fue un poco incómodo, pero yo en verdad traté de que ese tiempo fuera, o sea, yo aprovecharlo como una esponja, porque todo era nuevo para mí, o sea, todo definitivamente. Desde la computadora que me dieron, que nunca había usado una Mac, por ejemplo, todo era nuevo, entonces aproveché todo ese tiempo de absorber todo lo que podía de las personas que me rodeaban y todo eso cuando regresé a Perú, la verdad me lo traje, o sea, me traje la forma de hacer presentaciones, la forma de tratar con clientes, me traje también cosas, por ejemplo, yo aprendí ya Sketch, ahora ya es Figma, ¿no? Pero cuando empezamos era Sketch, entonces para mí Sketch era una maravilla, o sea, yo dije, ¿cómo nadie me explicó que esto existía? Todo lo hacía en Sketch, yo hacía una mezcla entre AutoCAD y Sketch, o sea, para hacer mis cosas yo resolvía. Entonces fue eso, ¿no? Me traje páginas web que a veces sacaba recursos, o sea, cosas así que a veces son muy técnicas. Y todo eso traté de aplicarlo en el trabajo que encontré acá en Perú después, ¿no? Eh, y ahora creo que esta última parte entre que ya es service y pasé a ser product owner, ya va más enfocado en todo lo que es un poco de liderazgo y manejo de equipos, más en ese tema, ¿no? Claro, y creo que, o sea, de lo que has mencionado, rescato mucho esta reflexión de qué importante es ser humilde cuando estás justamente como cambiando una parte de tu carrera en donde tú estás como muy comprometida en que eso es lo que quieres, pero te toca empezar desde abajo. Otra vez, a pesar de que tengas ya un camino recorrido laboralmente, ¿no? Y de darte cuenta, ok, esto a pesar de que ya tienes conceptos o un método preconstruido en tu cabeza y de todas las experiencias que has tenido, de recoger al menos esas pequeñas referencias, esas nuevas formas de trabajo y como tú dices, ser como una esponja para absorber todo y llevártelo a las experiencias nuevas que te deparan en el futuro, ¿no? A pesar de que todavía no sabías qué es lo que ibas a encontrar en Perú cuando ibas a regresar, ¿no? Súper importante eso. Sí, exacto. Sí, la verdad que sí, y me ayudó mucho. Yo lo conversé en ese momento con mi psicóloga porque tenía este tema o sea, de hecho con las personas que trabajé en ese momento eran menores que yo era como más grande porque yo tenía como 31 más o menos. Y mi psicóloga fue y me dijo, Karina, aprovecha este momento que te toca, no tienes como esta carga o sea, tipo ahora que básicamente reportas y tienes como responsabilidad de un equipo, en ese momento en verdad solo me tenía que dedicar a aprender, ¿no? Entonces como que dije, ¿verdad, no? O sea, esto es maravilloso, voy a sacarle el jugo, ¿no? Y la verdad lo tomé así y fue creo que una de las experiencias más bonitas
que tengo de ese periodo que estudié en Italia. Incluso yo hasta me llevé cosas de forma por ejemplo, yo recuerdo que mi jefe en ese momento hacía los dailies con café, o sea, era como que muy cultural de ellos, ¿no? Pero, o sea, esa forma de tratar el equipo y de integrarlo, yo me lo he traído un poco, ¿no? Y siempre digo, oye, en verdad son cosas que uno se pueden repetir y ayudan mucho al equipo, ¿no? Sí, eso es lo rico de irte como un tiempo a otra cultura, a estudiar, a trabajar, porque también coges como esas buenas prácticas que tú ves que puedes aplicar en tu país, de donde realmente eres y a donde vas a volver a trabajar. Y ya retomando, o sea, como este camino que has ido siguiendo y tal vez como ahondando en la experiencia que estás teniendo en RIMAC, ¿cómo ha sido ahora, o sea, tu escenario de entre ser PO pero tener mucha relación con el diseño de experiencias, o sea, ya cómo se conectan ambos mundos, que creo que, bueno, las experiencias anteriores que has ido teniendo te han ayudado también a ir llegando a este perfil que estás desempeñando. Pero cuéntanos un poco más sobre cuál es tu responsabilidad, tu rol ahí con el equipo. Eh, a ver, ahora que soy PO o jefe de experiencia, porque el rol de verdad es bastante, en algunas cosas coincide, eh, creo que tengo mucha suerte porque justo en el equipo que tengo es un equipo bastante mixto y tiene una parte de diseño, tiene una parte también de desarrollo y una parte también que vemos tema del análisis, ¿no? Entonces me siento como muy, o sea, soy muy afortunada porque creo que si fuera, por ejemplo, Product Owner de repente de otro equipo que solo sea puro desarrollo, no me sentiría tan contenta o tan cómoda, ¿no? Para mí el diseño es algo importante y que en el equipo haya diseño es fundamental, ¿no? O sea, no lo veo como... O sea, lo vería raro si no hay, más bien dicho, una cosa así. Entonces me ayuda mucho porque el haber sido parte del team antes, ¿no? O sea, siendo UX o siendo service, obviamente empatizo mucho con los diseñadores, con sus tiempos, con sus problemas, con sus necesidades, entonces no me es ajeno. Pero también tengo que, o sea, uno empatiza también con otros roles que son de tecnología que a veces obviamente no los conozco tanto, he ido aprendiendo obviamente en el camino, pero también me ha servido mucho a encontrar personas que sean como conectores, ¿no? O sea, yo me apoyo mucho, por ejemplo, de los arquitectos que hay en el equipo que un poco a veces me traducen algunas cosas que son muy técnicas y es súper gracioso porque así igualito me pasaba también cuando era arquitecta en los proyectos físicos. O sea, también tenía que encontrar personas claves que sean como medio traductores entre personas muy técnicas y la parte de, no sé, del negocio o de marketing, o sea, como que en verdad es un rol muy bonito porque eres como una pieza entre varios equipos y a veces tienes que ser como la traductora o la conexión entre ambos, ¿no? Entonces para mí eso es creo que ese es el plus o lo que a mí me gusta, ¿no? En el equipo que tengo y de la forma como yo estoy tratando también de crecer. Sí, de acuerdo. Y creo que es también algo que rescato de lo que has mencionado es, claro, tú tienes la suerte, como dices, de haber pasado ya por algunos roles de diseño que te permiten entender mucho más de su proceso, de sus tiempos, pero también qué importante es en un rol como tú dices, el de PO, que es mucho más transversal, que tiene a su cargo a personas de otros perfiles, el encontrar esos aliados que te ayuden, como tú dices, ¿no? A esa traducción, a entenderlos un poco más y que no te vean a ti como la externa que viene simplemente a controlar o a cuestionar, sino es encontrar esos aliados internamente que te ayuden a hacer tu trabajo más fácil y el de ellos al final también, ¿no? Así que está súper bueno eso que mencionas. Y ya hablando, o sea, otra vez como volviendo a las diversas experiencias que has tenido, ¿cuáles consideras que han sido esas ventajas de haber pasado por todos esos roles o gorritos que te ibas poniendo en el camino para aprovecharlo mucho en el perfil, bueno, en el rol que estás asumiendo ahorita como PO? A ver, haber pasado por cada etapa, a ver, creo que te sería, por ejemplo, sí tener de repente este tema de una mirada un poco distinta en ciertas cosas, porque
claro, a veces lo puedo ver como diseñadora, pero a veces también lo puedo ver más como product owner, entonces como que me puedo poner en diferentes situaciones, ¿no? Y lo bonito es que también trato de, o sea, conecto mucho con experiencias pasadas, ¿no? Entonces eso también me ayuda como a decir, algo que trabajé aquí puede servir acá, ¿no? Tengo como eso, ¿no? Que mentalmente a veces en las dinámicas funcionan, ¿no? La empatía, de hecho, también, como te digo, porque como que entiendo cuando los chicos en el equipo me dicen, Cari, en verdad, esto no se entiende, ¿no? Cosas así. Entonces, como que lo puedo entender. Y también ahora un poco, también por el lado del negocio, también como que cuando, oye, es demasiado tiempo, es como que también, o sea, también me sirve eso, ¿no? La experiencia de saber, oye, no, en verdad no es tanto tiempo, esto se hace en mucho menos tiempo, no es tan complicado. Entonces, eso, creo que también la experiencia me lo ha dado, ¿no? Saber qué cosa puede, un research puede ser muy cortito o uno puede ser muy grande, ¿no? Depende del alcance. Entonces, creo que eso es bueno también. Eh, lo que te decía, ¿no? Unir puntos, para mí eso, mira, hasta yo me traigo cosas de que trabajé en edificios y digo, oye, eso se hizo así y no sé, de alguna manera esa solución se puede resolver en algo que estoy haciendo, ¿no? Me parece súper, súper chévere. Y el más importante que es mío es darme cuenta, por ejemplo, de que sí se puede, ¿no? Porque a veces me tengo o sea, como que retos o cosas así que me digo, pucha, no la hago, ¿no? Y saber de que he podido con otras cosas antes, yo me lo decía eso desde la carrera, ¿no? Si pude con taller 6 puedo con taller 7, ¿no? Cosas así, como que acordarme que puedo. Igual, ¿no? Ahora que también pasan cosas y digo, ay, ¿cómo voy a resolver esto? Me acuerdo, oye, Karina, hiciste este edificio que es gigante, o sea, acuérdate de eso, ¿no? Si pudiste con eso, puedes hacer con eso también. Entonces, eso me ayuda a como que a motivarme y a seguir, ¿no? Sí, de acuerdo, está súper bueno. Y pensando ya tal vez como más a futuro, ¿cómo ves en adelante tu carrera? ¿Cómo te proyectas? O sea, si es más como seguir como por el lado de negocio a través de ser PO o lo ves más cercano a los equipos de diseño o seguir un mix o bueno, al final también lo que te va encaminando las experiencias que vas teniendo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Karina ahorita? Sí, mira, yo lo veo ahora con mucho más optimismo y también con mucha más ilusión, porque sí, sí, te puedo confesar que en algún momento me sentía un poco perdida, ¿no? Como que por dónde voy, pero más allá del rol que, no sé, manager o lo que sea, lo que yo sí tengo claro es que, o sea, lo que yo quiero seguir creciendo, donde me quiero ir desarrollando, obviamente, o sea, la parte de diseño para mí es como el core, ¿no? O sea, sí, siempre tiene que haber como esta patita de diseño, por decirlo así, esta dosis de diseño en mi vida, siendo como, o sea, no de repente siendo tipo parte del equipo, ¿no? Otra parte que quiero desarrollar es todo ese tema de experiencia, pero no solamente físico, también me interesa mucho digital y físico, ¿no? Esa interacción, esa relación que hay, es un tema que estoy explorando desde hace más o menos como un año, que es justo una mi parte de arquitectura con la parte de diseño, que es un tema como una búsqueda personal que encuentro muchas cosas para explorar. Otra área que quiero seguir trabajando es la de liderazgo, porque en verdad me gusta liderar equipo, me gusta como que tratar de crecer, tratar de aprender. Siento que eso es algo que, o sea, un poco vino con el cargo y de ahí como que entendí, oye, tienes que aprender a liderar, no es una cosa que se hace así nomás, o sea, tienes que aprender y seguir como que instruyéndote, leyendo, porque en verdad el equipo es súper importante. Y también como que en la parte de sostenibilidad es un tema que yo lo trabajé mucho cuando fui arquitecta y entonces también tengo como interés en saber, oye, cómo desde este lado de experiencia que ahora veo, que ya no tiene que ver de repente tanto con la arquitectura, también puedo ver temas sostenibles, ¿no? Es como, son como áreas que tengo presentes que me gustaría ir, o sea, siempre tenerlas en mi crecimiento, más allá del rol que como me llame más adelante, no sé.
Sí, te entiendo. Y está súper bueno porque este tema, por ejemplo, de sostenibilidad es algo que también se está desarrollando mucho en diseño, ¿no? Así que es una buena oportunidad. Si ya tú lo has hecho en arquitectura, creo que es mucho más fácil desde tu posición y tu experiencia traer algunas buenas prácticas una vez más hacia el área de diseño y bueno, los proyectos que normalmente ven, en este caso en RIMAC, por ejemplo, de producto de servicios. Pensando ya como en darle algunos consejos a aquellos que están, o sea, vienen como de un background muy de diseño o muy de negocio. Empecemos por poniéndonos en la posición de una persona de diseño y que quiere complementar su carrera, ya sea con temas de negocio o algunos temas adicionales que le pueden servir como complemento. ¿Qué consejos le darías a estas personas que están como todavía explorando cambio de carrera o como digo, complementar su carrera, ¿no? A ver, primero desde el lado de diseño y voy a poner pues, el ejemplo de arquitectura porque es lo que lo he vivido yo, ¿no? Yo les diría de que, o sea, la verdad que si estudias arquitectura tienes una base ya muy sólida, ¿no? O sea, ya de por sí, y probablemente también de otra disciplina de diseño, ¿no? Ese tema de entender el contexto, el usuario, viene contigo, ¿no? O sea, con eso ya está dentro de ti, entonces aprovechalo, ¿no? Aprovechalo porque en verdad lo vas a usar en esta nueva carrera o en esta nueva parte de tu vida, ¿no? La parte de también las herramientas técnicas, yo creo que también si estudiaste diseño, seguramente estudiaste AutoCAD, Photoshop y herramientas súper complejas, entonces cuando entres a este mundo, ¿verdad? Figma es una maravilla, o sea, si pudiste con Rhino, pues con eso, o sea, definitivamente hay un montón de cosas que te sirven y fueron mucho más complejas que hiciste y ahora es como que lo vas a hacer, ¿no? Y lo otro que sería es, o sea, aprovechar toda tu experiencia que hayas tenido, inclusive si no has trabajado, o sea, creo que también la parte de la universidad, los proyectos que hace, te ayudan un montón a justo, ¿no? A gestión de equipos, trabajar en conjunto, entonces todo eso también es algo que en este mundo te sirve un montón, ¿no? El trabajar de forma colaborativa es fundamental, ¿no? Entonces yo les diría eso, ¿no? Porque todo lo que han hecho de diseño aquí en verdad te va a servir un montón, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es justamente como estos episodios que me gustan tener porque o sea, se les da una claridad a las personas de no solamente enfocarse en lo que tienen hoy aprendido, sino es utilicen eso que tienen hoy para seguir explorando curioseando el futuro que ellos quieren seguir construyendo, porque nada es imposible, o sea, no es nada imposible pasar de ser arquitecta a ser PO en un equipo o sea, con un equipo de experiencia y de diseño que te permita tener un aporte totalmente diferente al equipo y que se valora un montón, me imagino, todo tu background que tienes y el punto de vista que traes sobre la mesa. Y bueno, pensando también del otro lado de la moneda, ¿qué consejos le darías a los que vienen ya como muy de negocio y que quieren entrar al mundo del diseño o como te pasó a ti de que, bueno, venías como tal vez de una parte de diseño un poco más dura como arquitectura a un equipo ya más de diseño de productos digitales, de servicios y qué les aconsejarías para que puedan entrar o al menos conocer más de él y abrirse espacio tal vez como en este tipo de equipos? Yo les diría, por ejemplo, el tema de la data, o sea, normalmente la gente de mente de negocio tiene muy desarrollados los skills relacionados con números, ¿no? Entonces, el tema de la data es súper valorado, o sea, es tan importante como la parte del diseño. Entonces, creo que es un buen gancho para entrar, porque en verdad de ahí sacas un montón de análisis y lo puedes complementar con otras herramientas de entrevistas. Entonces, yo les diría que aprovechen ese skill fuerte que tienen para entrar, porque es muy valorado, pero que no se sientan limitados o tengan miedo a participar, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? De ese tipo de herramientas o de técnicas que dicen, ah, no, eso lo hace el diseñador, yo no lo hago, ya, o sea, es como, no, en verdad, entra también sin miedo, no pasa nada, en verdad, todo se aprende. Y yo creo que ahí esa mezcla entre lo que tú sabes bien, que es la data, tu análisis, que es muy importante con lo que vas a encontrar con la parte de los usuarios ya más cualitativa,
y inclusive aprender herramientas como Figma, que es, o sea, yo creo que es una herramienta muy fácil, o sea, todo el mundo la puede usar, entonces es eso, estar abierto a aprender cosas nuevas, ¿no? No decir, ah, bueno, necesito el diseñador que lo haga y te mueva, ¿no? O sea, en verdad tú puedes hacerlo también, o sea, no es difícil. Y eso, ¿no? Ser curioso y creo que también ser humilde, ¿no? Ser humilde de decir, oye, o sea, yo sé esto, pero puedo aprender lo otro, ¿no? Sí, inclusive, o sea, al final esta persona que viene de negocio no es que va a estar en Figma diseñando como tal, pero el tener los conocimientos al menos básicos te permite tener conversaciones diferentes con los diseñadores, porque entiendes de qué trabajan, ¿no? Así que es un mega plus. Entiendes y al final es un win-win, ¿no? Al que la herramienta la utilicen los dos, o sea, simplemente con que deje comentarios en la herramienta ya solucionamos, o sea, evitamos una reunión, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Cosas así tan sencillas de que en verdad, pues al final ahorras un montón de tiempo y de trabajo y la comunicación fluye mucho más, ¿no? No tienes que ser experto en la herramienta. Así es. Bueno, Karina, gracias por haber participado en el episodio. Igual antes de terminar la conversación, quiero hacerte la pregunta común al final de todos los episodios, que es ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Ay, a ver, esa pregunta sí me acuerdo que la quería pensar bien. Mira, yo creo que los design ops y en sí todos los diseñadores en sí, creo que el reto más importante que tenemos es demostrar lo que vale el diseño, ¿no? Siempre es difícil encontrarle el valor, entonces creo que ahí es donde tratar de tener los procesos, los formatos, los entregables, ¿no? Digamos, toda esta parte más estructurada va a ayudar a que se demuestre el valor que tiene el diseño, ¿no? O sea, las métricas, o sea, toda esa parte, si ya se tiene como organizado, al final va a ayudar mucho a que sea visible y que se valore mucho más. Pero creo que es un trabajo realmente en conjunto, ¿no? No solo del design up, sino de verdad de todos y compartirlo, ¿no? Porque de nada queda que quede en papel y que nadie lo vea, ¿no? Entonces creo que ese es el reto. Y lo otro, también creo que es la empatía. Obviamente los diseñadores creo que empatizan un montón con los diseñadores porque conocen su día a día, sus herramientas, sus valores, pero creo que también tiene que haber una empatía con el negocio, porque creo que y ahora que lo vivo un poco más en el rol, también hay estas limitaciones de presupuesto, de tiempos, de perfiles. Entonces también entender que a veces, o sea, no se puede tener diseñadores para cada cosa, ¿no? O sea, o perfiles muy limitados, ¿no? Entonces creo que también eso es ser importante porque como que hacer un balance entre el negocio y diseño, ¿no? Entender los dos lados. Para mí creo que serían esas dos, y lo otro, sí, si había uno más, la parte de la línea de carrera, ¿no? Porque obviamente, o de los roles, ¿no? Creo que ahorita los roles de diseño como que avanzan, se fusionan, ha salido nuevos nombres, o sea, creo que es un constante cambio, entonces creo que es bueno que eso sea transparente para el equipo, ¿no? Porque todos queremos crecer y todos queremos como que obviamente tener una línea de carrera, pero como que es constante este cambio, en unos lugares se llaman así, en otros se llaman así, entonces creo que ser transparentes con la fusión, los nombres, los retos, eso es importante trasladarle al equipo y a los diseñadores para que sepan todas las opciones que tienen, ¿no? Y tratar de, oye, probar con uno, no me gusta, puedo ir al otro, ¿no? De acuerdo, de hecho, varias de las cosas que has dicho, sobre todo lo del valor del diseño en la organización, como tú bien dices, no es esto responsabilidad del Design Ops, porque puede que ni siquiera el equipo tenga Design Ops, sino es responsabilidad de todo el equipo. Es algo que todos tienen que empujar hacia como un mismo fin, porque al final todos somos un gran equipo de diseño que tenemos que visibilizar lo que estamos haciendo en los diferentes proyectos dentro de la organización. Así que es un mega consejo que has dado. Así que bueno, Karina, muchas gracias por acompañarnos, contar parte de tu historia. Espero que le sirva a quienes nos están escuchando. Y bueno, igual dejaré como algunos datos de contacto, como tu LinkedIn en la descripción por si quieren como charlar contigo, porque se han sentido muy identificados o inclusive porque son arquitectos de profesión y creo que se generan como conversaciones entre la comunidad muy bonitos gracias a estos espacios. Así que mil gracias por acompañarnos, Karina.
Sí, no, gracias a ti, Ale. Yo feliz, en verdad, cuando alguien me escribe y si es arquitecta, yo, ay, en verdad me encanta porque es bien bonito y entiendo mucho justo esta parte del cambio, ¿no? Lo hemos pasado y es parte del proceso. Sí, de acuerdo. Y bueno, gracias también a los que nos han escuchado hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en un par de semanas. Adiós. Chao.